Hola mi querido talento humano, mi nombre es Adolfo Goitisolo y esto es el After Office de la comunicación. El valor diferencial de las compañías suele girar en torno a una serie de conceptos. Algunos conceptos son tradicionales, otros más modernos. Tradicionales como el respeto, la honestidad, el trabajo en equipo. Otros más modernos y más actuales como la modernidad, como la creatividad, la innovación o la agilidad y la rapidez. Sin embargo, todos estos conceptos en realidad son atributos de personas. Pero, ¿qué es lo que debe de hacer una compañía para poder identificarse y para poder lograr entender el valor diferencial de la misma sobre miles de empresas en el mercado a partir de las personas? Bueno, quédense con nosotros que lo vamos a conocer con un super invitado. Y para saber qué es necesario hacer para poder hallar ese valor diferencial en las personas dentro de nuestras compañías, hemos invitado a un gran CEO y gerente general aquí en el Perú, Rubén Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí tenerlo a Rubén aquí es como tener un rockstar, así que comprenda un poco mi emoción también. Bien. Gracias. Bueno, no, imagínate. Gracias a ti. Entiendo que tienes una agenda bien ocupada, ¿verdad? Algo de viajes de un tiempo a esta parte, con bastante trabajo, felizmente. Qué bueno, qué bueno. Como decía mi abuela, mejor es que sobre a que falte, ¿verdad? Así es. Bueno, les presento un poco ya formalmente a Rubén. Rubén es administrador de empresas de la UPC, licenciado en marketing también en la misma casa de estudios. Cuenta con un máster en marketing en la EADA de España, en Centrum de Lima. Un MBA también en la Universidad Pacífico. Es especialista en dirección y planificación estratégica con énfasis en empresas familiares. Ya cuenta con 20 años de experiencia en gerencias en multinacionales de consumo masivo como Bacus, como Pernod Ricard y empresas locales como Tabernero y Stiglitz. Y en los últimos 6 años ya lleva como gerente general de Pastelería San Antonio. Muy bien. Para entrar ya de una vez al tema, Rubén. Existen muchas metodologías de gestión y últimamente hay una, no sé si llamarle metodología o más bien una filosofía empresarial de gestión humana llamada Centric People, donde colocan a las personas en medio a través de una filosofía en la que tienen que velar de una manera con una visión humanitaria sobre las personas y sobre los clientes. Y no sé si esa es la manera en la cual las compañías pueden hallar el valor diferencial de las compañías mismas a través de las personas. ¿Tú qué opinas? A ver, en primer lugar, totalmente de acuerdo, ¿no? Centrarnos en las personas, lo que logra son dos cosas. En primer lugar, lo que logras es retener, ¿no? Si tú te enfocas en las personas, genuinamente entiendes cuáles son tus necesidades y lo que haces es que se queden más tiempo contigo. Y eso lo complementas con una línea de carrera, con una estrategia de carrera de personas, lo que logras es que esa permanencia sea, ojalá, infinita, ¿no? O finita hasta su jubilación. Entonces, centrarnos en las personas ha sido clave en la estrategia, diría, desde la fundación de San Antonio. ¿Por qué es tan importante para San Antonio particularmente? Porque nosotros tenemos a muchos ejemplos de personas que, habiéndonos centrados en ellas, tienen hoy 20, 30, 40 años trabajando con nosotros. Entonces, esa estrategia es fiel reflejo de lo que vienen viviendo estas personas. Y bueno, y creo que es una lectura un poco diferente a lo que sucede con el común denominador de las compañías, donde ya han aceptado que el tránsito de las personas no va más allá de los 2 o de los 3 años, y ya han asumido que es así. Sí, de hecho nosotros vivimos actualmente en un contexto súper volátil, diría, para la rotación de personas que recién ingresan a la compañía, ¿no? Estas generaciones de chicos entre 18 y 25 años lo que buscan son resultados muy cortoplacistas y una, diría, muy vaga construcción de una línea de carrera dentro de una organización, ¿no? No hay esa visión que teníamos nosotros particularmente, Sí, ¿no? sí, Sin ir muy sí. lejos, ¿no? Y estamos en esa generación además, Sí, por ¿no? supuesto. En donde sí veíamos oportunidades para crecer dentro de la organización, y la organización veía en nosotros esa cantera para poder desarrollar personas y hacer crecer el negocio. Hoy día eso ya no existe. Y esos muchachos, cuando cambian el chip, cuando llegan a los 26, cuando tienen un hijo, cuando se casan, ¿qué cosa particularmente? Yo creo que es una mezcla de cosas, pero has tocado uno de los temas más importantes, que tiene que ver con el aumento de sus responsabilidades. Cuando en casa comienzan a tener responsabilidades que les exigen un flujo permanente, como los hijos, el matrimonio o el cuidado de sus padres, comienzan a ser más cuidadosos con los movimientos que tienen en sus carreras. Ya no se pueden permitir mudarse, como sucede hoy, entre 1 y 3 meses, ¿no? La mutación o el cambio de empresa sucede más rápido.
Y dime, ¿en qué aspectos o qué aspectos debe de enfocarse el líder para lograr que este grupo de personas o su equipo como tal pueda sentirse cómodo dentro de la compañía y pueda darse al 100% en la misma, ¿no? Mira, no hay una respuesta única. Sin embargo, por mi experiencia, lo más importante es ser genuino en la comunicación y genuino en el acercamiento a las personas. Entender cuál es la particularidad que tiene cada persona dentro de la organización es clave para entender cómo retener y gestionar su línea de carrera. No puedo estructurar un molde para que todas las personas tengan el mismo comportamiento. Hay que adecuarnos a cada persona. Y así, adecuándote a cada persona, lo que logra son resultados más exitosos, porque la persona siente, como conversábamos antes de la entrevista, que hay una conexión real. Y esa conexión real lo que hace es que la gente finalmente se quede. ¿Qué opinas entonces de las compañías que desarrollan un perfil X, ¿no? Tu D es esta, tu I es esta, tu S es esta, tu C es esta. O estos son los indicadores a nivel conductual que debes de tener para que puedas calzar dentro de este perfil en particular. Bueno, hay marcos, diría, de acción, ¿no? En la gestión de personas. Yo diría que el más general es asegurarte que el equipo que trabaja contigo tenga una estructura de valores, una estructura moral bien clara, pero sobre todo muy alineada a la cultura de la organización. Si hay un divorcio entre ese perfil cultural, entre ese perfil valorativo y moral, lo que va a pasar es que esta persona rápidamente va a decantar y se va a ir de la compañía. Entonces, yo creo que el éxito en el proceso de reclutamiento viene justamente de la mano de traer a la persona adecuada, que calce, que haga match. Y luego de ello, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esa persona vaya entendiendo cuáles son los valores que hacen que crezcamos dentro de la organización. Entonces, puesto, diría en otras palabras, lo que procuramos es que esta persona entienda cuál es la preocupación y el interés que tiene en la persona para que ésta crezca junto con la compañía, ¿no? Y de hecho, de esto las personas no se dan cuenta, ¿no? Nosotros, los CEOs, los gerentes generales, tenemos una función en la empresa y es construir valor a partir del futuro. Nosotros desarrollamos proyectos, invertimos en negocios, diversificamos en la empresa, también como conversábamos antes de la entrevista, y miramos en todos esos proyectos a la gente que está trabajando con nosotros. No miramos afuera, miramos quién se puede potenciar con nosotros para asumir responsabilidades, porque ya conocemos a quienes tenemos en el equipo. Entonces, alguien que se da cuenta de que estamos mirándolos para que contribuyan al crecimiento de la empresa es alguien que tiene el futuro asegurado dentro de ella. Y esa acción de mirar al empleado, ¿lo hacen desde un perfil como el Gran Hermano con cámaras o algo por el estilo? o con un papel más de cercanía y paternalista con la gente? Mira, el paternalismo se ha malentendido un tiempo a esta parte. Yo creo que la visión siempre tiene que ser bastante estructurada. Tú tienes que identificar cuáles son los atributos profesionales, personales y de carácter que tiene que esta persona, pero lo más importante, tienes que identificar cuáles son los elementos que motivan a cada persona a buscar una oportunidad dentro de las líneas carreras de la organización. Y ese aprendizaje te lo pongo como un ejemplo. Me lo enseñó un gran jefe, gran amigo, Juan Alberto Stilich, que fue mi gerente general en Stilich hace varios años, ¿no? Él no solamente gestionaba un grupo de empresas que se dedicaban al transporte, sino además gestionaba un sindicato. Entonces, el gran secreto que me contó Juan como gestor de personas fue que siempre los gerentes generales de la empresa, debemos tener el tiempo para identificar cuáles son los motivadores o gatilladores que tiene cada persona para buscar levantarse y venir a trabajar todos los días. Y lo que me dijo es algo que he venido revalidando siempre. Siempre hay tiempo para dedicarnos a eso. 30 segundos, un minuto, una pasadita rápida, un saludo, un apretón de manos, son tiempo suficiente para identificar y conocer a tu gente. Y esa sensibilidad es la única que te permite construir equipos, ¿no? Hoy día, gracias a esa enseñanza, mi herramienta de éxito o el gran secreto que tengo para gestionar personas consiste en visitar mis tiendas y en conocer a cada persona a través de un saludo, un cruce de palabras de 30 segundos, porque no puedes estar todo el día saludando y conversando con personas porque además las distrae su trabajo, pero sí estableciendo una conexión real. Si tuvieras que colocarle un porcentaje de interés a tu mirada como gerente general,
entre la operación, las ventas y las personas, ¿qué porcentaje le darías a cada una? A personas el 50% y el otro 50% al resto, ¿no? A estrategia, a finanzas, a contabilidad, a comercial. Las personas, sobre todo en una empresa de servicio como la nuestra, son el eje de la empresa. Si no nos fijamos en las personas, la empresa deja de existir. Mira, escucharlo de un gerente general suele ser hasta medio revolucionario, porque ya no sale de un libro, ya no lo lees de un artículo, ¿no? Pero en el común denominador, ¿tú crees que eso es algo tan fácil de hacer? Y te lo pregunto porque muchas veces el directorio o en las empresas multinacionales tienen números tan exigentes, tan difíciles, que los jefes de operaciones o los gerentes de ventas se enfocan en el número y en el cumplimiento de los objetivos. Y seguramente en el camino quedan muchos muertos y heridos. ¿Cómo nuevamente hacer que este switch se dé en la mente de los líderes? A ver, yo creo que a los que nos toca liderar organizaciones, venimos siempre con una mochila de experiencias, ¿no? Uh-huh. Y esta mochila, cuando nos toca liderar una organización, la ponemos sobre la mesa y comenzamos a identificar cuál de los elementos de la experiencia ponemos sobre la mesa para trabajar. A mí lo que me ha pasado es que al llegar a Pastelería San Antonio he identificado que el verdadero valor de la empresa consiste en gestionar personas, porque las personas son las que sirven a nuestros clientes. Entonces, si yo, puesto nuevamente en términos de los porcentajes que decías, yo le daba más peso a las finanzas o más peso a la gestión comercial, iba a descuidar a la gestión de personas, que son lo que hacen a San Antonio tan exitoso. Pero sobre todo, que es lo que le da continuidad al negocio. Algo de lo que nos sentimos orgullosos en San Antonio es que, te decía, tenemos gente que tiene muchos años trabajando con nosotros, pero más allá de eso, es que el conocimiento en el servicio se hereda, se transmite por osmosis. Entonces, cuando entra a trabajar un nuevo mozo, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama el líder de capacitación. El líder de capacitación no es más que una persona que tiene mucho tiempo trabajando con nosotros, que adopta como un hijo a un nuevo colaborador y lo lleva en un proceso en donde a través de la osmosis le va enseñando con casuística cómo trabajar en el puesto para el cual ha sido requerido. Claro, es que no hay otra manera de aprender en servicios. Yo te puedo dar el mejor manual del mundo, ¿no? Y te puedo dar el mejor manual de funciones del mundo. O la capacitación de 3 horas. Sí, o un onboarding que dure 5 meses, ¿no? Pero nunca lo vas a poner en valor o en práctica si es que no lo vives, pero sobre todo si es que alguien no te va corrigiendo en la medida que vas dando esos pasos. Es fundamental. Escúchame, me has hecho recordar una anécdota que justamente un gurú hablaba acerca de cómo generar cohesión en los equipos de diferentes generaciones. Y hablaba de que en una oportunidad llegó a una tribu africana, y lo que hacían justamente para que los jóvenes aprendieran la caza o aprendieran alguna actividad propia de los varones en esa tribu, siempre se juntaban o siempre lo llevaban de la mano con un viejo o con un hombre con mucha más experiencia. Entonces, esa persona con mucha experiencia con este joven generaban una vinculación que no necesariamente era de un padre e hijo, sino que era de un formador, de un mentor, ¿verdad? Así es. Y dime, Rubén, ¿no creerías que entonces que esta mirada hacia las personas te pueda desenfocar de la actividad comercial como tal? No, hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que para gestionar estratégicamente un negocio no puede ser tan dogmático, nuevamente puesto desde el punto de vista de los porcentajes. Hay veces, hay momentos en donde el negocio requiere que tengas una mirada mucho más amplia, por ejemplo, aspectos legales. Hay veces en donde requiere que tengas una mirada más profunda en aspectos financieros. Y ahí es donde viene justamente la versatilidad que debe tener un director estratégico para gestionar. Ningún día es típico en la agenda de un director estratégico. Hoy día, por ejemplo, ¿no? Te contaba, ¿no? Sí. Yo salgo en la mañana a tener un directorio, en la tarde tengo una entrevista, más tarde tengo una reunión, en la noche vuelo. Entonces, la agenda no es usual, no es común. Lo que es importante con respecto a esta agenda es tener hitos de gestión y de control que sí sean dogmáticamente estables. Por ejemplo, disciplinados. Muy disciplinados, ¿no? Para tener estructura. Claro. Si tú no eres estructurado, lo que termina pasando es que la empresa no es estructurada, no es ordenada. Yo, por ejemplo, tengo los lunes comités todo el día. Tengo comités por áreas funcionales en la empresa, operaciones, comercial, recursos humanos, etc. Y los martes lo que hago es
comenzar a juntarme en reuniones específicas para profundizar sobre temas estratégicos con cada jefatura o gerencia. Terminada la dinámica, el miércoles tengo directorio. Y de miércoles, a partir de la 1 del día, vuelo. Tengo una agenda libre. ¿Y por qué vuelo? Porque nuevamente, a mí lo que me toca es agarrar todo eso que está en una nube y que no es estructurado y aterrizarlo a un contexto más estructurado que le permita a mi equipo poder gestionar, ¿no? Los jueves, por ejemplo, me tomo el tiempo de salir a todas las tiendas. Estoy todo el día en las tiendas, no solamente solo, sino con los accionistas de la empresa, porque tenemos que respirar qué es lo que sucede donde vendemos y donde nuestra gente está trabajando, ¿no? Wow. Entonces, a ver, entonces con esto ya yo puedo comprender por qué. A ver, es que los tengo que contextualizar un poquito. Hace un rato, antes que comenzara la entrevista, le preguntaba a Rubén, ¿por qué quitaron la flauta alemana del menú? ¿No? Me dijeron, no, la hemos vuelto a poner. Lo que sucede es que dentro de la estrategia del COVID tuvimos que sacar algunos productos que no tenían mucha acogida y bueno, pero lo hemos vuelto a poner, pero con un formato diferente. O sea, yo literalmente me quedé con la boca abierta porque, ok, eres el gerente general de una compañía, tienes una agenda ocupadísima, hablas con el directorio, hablas con tus gerentes, pero incluso sabes la carta del restaurante, es un poco ya demasiado, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que, Adolfo, puede parecer exagerado, no, muy detallista, pero ¿sabes qué pasa? Hay que entender qué es lo que le agrega valor al negocio. Ajá. Entonces, que venga un cliente como tú y me diga, oye, Rubén, ¿dónde está mi flauta alemana? Ajá. Y yo no te sepa responder, implica que no tengo un aterrizaje, una conexión real con lo que le agrega valor al negocio. Lo que le agrega valor a mi negocio es venderte el sándwich que a ti te gusta. Ajá. Y yo tengo que responderte con justificación por qué no está en la carta todavía o cómo es que se acaba de reintegrar. Eso es lo que el cliente está buscando. Te lo grafico con otro ejemplo, ¿no? La gestión de las redes sociales, en un primer momento, dado que nosotros no existíamos en redes sociales, no teníamos página de Facebook, Instagram, etc., era gestionada por mí mismo. ¿Por qué? Porque tenía que entender cómo funcionaba la gestión de redes sociales, cómo funcionaba la dinámica en las redes sociales para poder delegarla. ¿Tú ya conocías cómo era el manejo de las redes sociales o empezaste con pininos? No, creamos una página de Facebook y una página de Instagram, y ahora de TikTok. Pero yo la empecé a gestionar porque no había experiencia con respecto a la gestión de una red social. Entonces, si uno no tiene experiencia, ¿cómo, también hablando del reclutamiento, cómo yo traía a alguien que me ayude a gestionarla si no tenía las funciones y los, parámetros de gestión bien definidos? Solamente sensibilizándote con respecto a esas necesidades, tú eres capaz de estructurar un buen equipo de trabajo. Y dime, toda esta gestión centrada en las personas, no sé si podrías darnos algún ejemplo en particular en el que se haya podido evidenciar una rentabilidad directa precisamente por colocar a las personas en medio. Mira, nosotros hemos implementado desde hace poco un proceso de onboarding más estructurado, ¿no? Okay. Me jalé a una ex jefa que trabajó conmigo en Interbank en mis primeros pininos cuando yo tenía 18 años, que ya estaba a punto de jubilarse. Y ella, que había dirigido a muchos chicos que justamente hacían onboarding en Interbank, lo que hizo fue estructurar ese procedimiento en Pastelería San Antonio. Okay. Ahora, ¿por qué te hablo de Interbank con nombre propio? Porque es una empresa que tiene una estructura corporativa muy sólida, pero sobre todo una universidad interna muy bien formada, ¿no? Que forma gente. Exacto. Entonces, lo que hizo ella fue estructurar un conocimiento que no estaba estructurado. Y aunque parezca mentira, a pesar de que tenemos 830 personas en planilla, lo que necesitábamos era hacer eso para asegurar que el conocimiento se prolongase o se extendiese por 60 o 100 años más, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese proceso de onboarding lo que ha logrado es que el foco en las personas se revalide, pero lo más importante es que el conocimiento se mantenga. Y eso nos ha ayudado a reducir las tasas de rotación de personal que conversábamos al principio, que en chicos entre 18 y 25 eran tan altas, porque entran sabiendo cuáles son los elementos culturales, cuál es la línea de carrera y por supuesto cuál es el horizonte que ellos tienen dentro de la empresa. Entran respondiéndose todos los miedos que uno suele tener en la empresa sobre el futuro. Perfecto. Acá yo tengo unas cifras, Rubén, que me gustaría comentártelas. Se dice que el desempeño de un jefe más o menos influye en un 70% en el clima organizacional. Y el clima organizacional afecta hasta en un 20% los resultados de toda la compañía. ¿Cómo concientizamos en este caso a los líderes de las líneas por debajo de las gerencias
en prestarle atención al bienestar de las personas como tal. Hay que sensibilizar mucho. Por eso es que nosotros tenemos un comportamiento bastante informal a nivel de comunicación dentro de la empresa. Ok. En primer lugar, el señor existe poco. Ya. Yo me refiero como señor a los accionistas, Ok. pero a nivel interno lo que procuramos es llamarnos por nuestro nombre, porque la política siempre tiene que ser, de puertas abiertas y de mucha informalidad para poder tener la confianza para comunicar. Exacto, la Y es- cercanía, La ¿no? cercanía, fundamental, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tienes que hacer es procurar de que todo esto que nosotros idealizamos con respecto al comportamiento en la empresa, ellos la tengan muy, muy cerca o muy a flor de piel. Si es que ellos no perciben cuál es el interés directivo de la gerencia con respecto a cómo tratar a las personas, ellos probablemente distorsionen el mensaje y sean más duros y sean más dogmáticos con respecto a las métricas o a las finanzas, ¿no? Tal cual. Ellos tienen que ser los portavoces de la cultura llevada desde el directorio hasta el primer nivel de la organización. Y dime, ¿qué aspectos particularmente tú encuentras importantes para tomar el pulso de que las cosas se están haciendo orientadas hacia las personas dentro de la compañía? En primer lugar, la tasa de rotación de personas. Ok. Fundamental, ¿no? Si está rotando la gente es porque algo no estás haciendo bien, ¿no? Hay un hervidero ahí que está generando malestares. Ok. Y en segundo lugar, hay un elemento que nosotros medimos que es el nivel de retorno de las personas a las tiendas, ¿no? Que tú me dirás, oye Rubén, pero ¿y cómo lo miden, no? Nosotros los medimos porque los identificamos. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener clientes que regresan hasta 3 veces al día a la tienda. Y son mis clientes, diría, más leales, ¿no? Son además más reconocibles, ¿no? Porque un cliente que regresa hasta 3 veces a la tienda regresa, y mira qué interesante el contexto, viene en la mañana a tomarse su expresito antes de ir al trabajo o a tomarse su cafecito con su primera reunión de trabajo del día. Ok. Así empieza tu día. Bien. Luego llegas a mediodía, si es que tu oficina está cerca, y te comes tu ensaladita, ¿no? Y luego en la noche, ¿qué es lo que haces? Llegas con la familia y te disipas invitándoles algo de comer, un postrecito. Escúchame, ellos los conocen por su nombre ya. Pero es que ese es el nivel de relacionamiento que tenemos que tener con los clientes para tener un negocio exitoso. Si tú no conoces a tus clientes, no conoces tu negocio. Bueno, y la rotación puede afectar un poco eso. Sin duda, ¿no? Por eso nuevamente es que nuestros clientes, cuando vino la pandemia, por ejemplo, reconocieron o valoraron que a nuestros mozos, por ejemplo, los reenfocáramos haciendo delivery. Ellos veían a su mozo, al de toda la vida, llevándoles el delivery a la puerta de su casa. No lo podían creer. ¿No te imaginas la cantidad de selfies que tenemos en la empresa de mozos que repartían productos a los clientes en sus casas? Y no sé si me puedes contar algo rapidísimo sobre esa experiencia, porque a mí particularmente, yo conocí a un gran amigo que trabajó en algún momento en Pasarela San Antonio hace mucho tiempo, que me hablaba de esta tradicionalidad con la que se vivía la cultura en la compañía. Y de repente, en plena pandemia, empiezan ustedes a hacer un montón de cosas que entiendo que muchas otras compañías también hacían, pero lo hicieron de una manera tan rápida que... ¿En qué momento aguanta? Estaban atendiendo gente, era panadería, ahora es tienda. ¿Cómo funcionó todo esto? De un momento a otro. En 2 meses, creo. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos, y es que el reperfilamiento de las personas dentro de la estructura ejecutiva de la empresa nos ha traído un perfil más corporativo, más analítico, ¿no? Más acostumbrado a planificar. Y en ese paquete estoy yo, ¿no? Yo pertenezco a esta nueva ola que se incorporó hace 4 años, que venimos de empresas como Bacus, Alicor, Procter, Unilever, ¿no? Que son cantera de muchos de los ejecutivos que tenemos hoy en San Antonio. Y tú me preguntabas cómo es que hemos logrado adaptarnos tan rápido a un proceso pandémico, ¿no? Y es que lo que hicimos fue mirar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros teníamos un directorio semanal, muy intenso, semanalmente es una presión muy grande. Sí. Lo que fuimos fue mirar qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, vimos en el mes de enero una noticia donde decía que cerraron una ciudad china que se llamaba Wuhan, ¿no? Claro. Y de pronto vimos que cerraron todo China y de pronto cerraron Europa. Entonces, bueno, se venía la ola, ¿no? Algo iba a pasar acá, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene una empresa para mirar el futuro a partir de lo que pasa en otros países es fundamental. El futuro no viene de la noche a la mañana, ¿no? Te avisa,
uno se va preparando, uno no lo lee, uno ve en la televisión lo que va a pasar en el futuro. Y como el Perú no se caracteriza por ser un país vanguardista, el futuro está en Estados Unidos, el futuro está en Europa, el futuro está en China. Uno puede ver lo que va a pasar con respecto a las tendencias. Eso nos ayudó a prepararnos y a tener un plan que nos permita reaccionar rápidamente en el hipotético que hoy día es una realidad de la llegada de la pandemia al país. Así que ejecutamos el plan, nada más. Teníamos un plan, llegamos ese domingo que comunicaron el cierre. Qué bestia, ¿no? Que fue abrupto, ¿no? Pero Totalmente. nos juntamos a las 9 de la noche en la tienda, regalamos los productos, los donamos a nuestros trabajadores, hicimos la promesa de respetar su trabajo y sus sueldos y nos fuimos a nuestras casas. De los 800 y picos que tenían. Un poquito menos en esa época, hoy día hemos crecido, en esa época teníamos 750. Mira tú. Y dime, entonces, bueno, qué importante es tener este mindset global con enfoque local, ¿no? Sí. Finalmente, no tienes como referente todo lo que sucede en el mundo, pero tienes que ver qué cosa es lo que coges de este mundo para poderlo adaptar a tu realidad, de todas maneras. ¿Qué buenas prácticas le sugerirías a las personas o a los gerentes que nos están viendo implementar desde ya para poder colocar en medio a las personas? Es una pregunta muy buena. Uh-huh. Yo te respondo con un libro. Okay. La oreja en el piso, de Javier Calvo Pérez, el ex CEO de Learman. Ya, la oreja en el piso. Ese librito, que es un librito de 25 páginas, muy fácil de leer, es el mejor ejemplo de que tenemos que hacer los ejecutivos para estar al tanto de lo que sucede en el nivel más importante de la organización, que es el nivel de contacto con los clientes. Si nosotros no tenemos sensibilidad con respecto a lo que pasa en el piso, en la cancha, perdemos sensibilidad sobre el negocio. Qué buen título le puso, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Además te lo recomiendo, Javier Calvo Pérez es un tipazo. Ojalá que un día esté por aquí contigo. Le tomamos la palabra. De todas maneras. Bueno, como para poder ir cerrando, Rubén, nosotros hemos recién sacado un pequeño jueguito. La idea con este juego es que puedas seleccionar unas preguntas. Déjame encontrarlo, por favor. Por acá estamos. Que nos digas que nos menciones 5 números del 1 al 50. 5 números. 5 números. 5, 18, 25. 30, 40. Okay. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? ¿Estás orgulloso de tu yo de hace 20 años? Me descuadraste. ¿Tú te sientes orgulloso de ti? Hoy sí. Súper orgulloso de mí. Me gustaría que ese yo de dentro de 20 años esté igual de orgulloso. Perfecto. La 18. ¿Qué harías si ganaras la lotería en este instante? ¿Pagaría mi hipoteca? Lo queríamos mucho. Aseguraría la educación de mis hijos. Y identificaría qué necesidades tiene mi familia más cercana para que pueda hacer lo mismo. Buenísimo. La 25. Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué sería? Si mis hijos van a estar bien. ¿No? Tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijos. De 4 y 10 años me dijiste. Así es. Y la última, la 40, es ¿qué personas famosas crees que tienen más probabilidad de admirarte secretamente? Las que sean buenas, pero que no lo puedan decir. Ok. Muchas gracias, Rubén, por haber venido. Encantado. ¿Cómo te pueden seguir las personas en las redes? A través de LinkedIn, me he vuelto un influencer, así que a través de LinkedIn Sin querer queriendo. soy amigo del mundo. Sí, me ha llevado esto. Pero LinkedIn es el mejor canal de comunicación para mí y respondo todo. Así que escríbame con confianza. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, gente, bueno, Talento Humano, esto fue el After Office de la Comunicación, un programa hecho por especialistas y para especialistas. Los esperamos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao.